Pues estamos en un nuevo Charlando Tranquilamente. En este caso tengo el placer y tengo el honor de hablar con Alberto Escasi, jugador del Marbella. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Es verdad que hacerte una carta de presentación a los malaguistas y a la gente que nos escuche, que nos ve, bueno, tampoco es tan difícil, ¿no? Pero ya que estamos Escasi, preséntate. Bueno, bueno, he estado muchos años jugando en Segunda División y estuve en el Málaga durante 3 años, hace poquito. Desgraciadamente, bueno, me siento un jugador muy afortunado por formar parte de la historia del Málaga y haber jugado creo, más de 100 partidos con el Málaga, muy contento y desgraciadamente pues estuve en ese año maldito del descenso que tengo todos los que estuvimos ahí, lo hablo con Luis también, esa espinita clavada que creo que la vamos a tener siempre. Y bueno, pero luego me alegro mucho de que el Málaga haya vuelto al fútbol profesional, que es donde se merece estar. Y es verdad que ha pasado mucho tiempo al final, ¿no? Después de eso, que creo que eso también es importante, ¿no? Que ya no recordemos tanto ese descenso porque el Málaga ya está en segunda, ya ha vuelto a esa liga Hypermotion, como se llama ahora. Pero Alberto, ¿qué es de ti? ¿Dónde juegas ahora mismo? Cuéntanos. Bueno, pues ahora mismo estoy en el Marbella. He estado después del descenso, me fui a Ibiza, estuve 2 años allí en primera ref, con que queríamos, con el objetivo de ascender de categoría a segunda división. Estuvimos los 2 años, jugamos playoff de ascenso, pero no pudimos lograr el objetivo que era ascender. Y luego este año es verdad que después de 17 años fuera de casa, pues tenía muchísimas ganas de volver a Málaga, de volver a mi casa, estar con mi familia, con mi gente. Ya, pues bueno, después de muchísimos años y 36 años, pues el cuerpo y sobre todo la mente me pedía estar cerca de los míos. Me surgió la opción este verano de volver a casa, al Marbella en este caso, y ni me lo pensé, ¿no? Súper contento de estar en este club que tiene muchísima hambre, con muchísimas ganas de crecer, un club con muchísima ambición, y aquí estoy jugando este año en primera ref en el Marbella. Has podido ya jugar también en todos esos partidos de este arranque, el arranque del equipo, que está bastante bien, ¿no? Que estáis ahí durmiendo en la parte alta de la tabla. ¿Cómo te estás viendo en este nuevo equipo, en este nuevo periplo en primera ref, en este arranque? Bien, pues muy contento, ¿no? Sobre todo, bueno, al final creo que todavía queda muchísimo, pero es verdad que los inicios son importantes. Yo soy de los que pienso que los 10, 12, 13 primeros partidos te colocan por donde vas a estar luchando durante la temporada, ¿no? Hemos empezado de 9 puntos, tenemos 5 puntos. Creo que nos hemos enfrentado a dos rivales que a priori son como el Murcia y el Ibiza, dos candidatos claros, dos cocos para subir a segunda división. Y hemos empezado con buen pie, ¿no? Como te he comentado, creo que, o sea, me he encontrado un grupo muy unido, con muchísima hambre, con muchísimas ganas de crecer, un club que va de la mano también del grupo y súper contento por ahora y ojalá que esto siga así. Ojalá que siga así porque será sinónimo de que la cosa avanza correctamente, claro que sí. Vamos a hablar un poco, Alberto, de tu carrera, vamos a estar hablando un poquito de esos periplos que has podido vivir en este mundo del fútbol y yo quiero arrancar por lo primero y principal, ¿no? Que es cómo arranca tu carrera futbolística, cómo arranca esos primeros pasitos de casi en el fútbol. Lo primero, pero desde cuando salí de casa o cuando era pequeño. Si quieres desde cuando eras peque, también puedes. Bueno, yo hago un resumen fácil. Yo empecé en el colegio, en el Cerrado Calderón, jugando al fútbol sala, de chiquitillo. Luego me fui con 8 años a La Mosca, aquí a Pedregalejo. Todo el mundo, creo que mucha gente lo conoce, el club. Y luego con 11 años hay un torneo que creo que ya no se hace o se llama de otra manera, que se llama Brunete, o en aquel entonces se llamaba Brunete, un torneo que se hacía en verano, que bueno, el Málaga pues en aquel entonces fue una selección malagueña que se hace con 11 años y a raíz de ahí pues me cogieron y ya pues en esa categoría inferior estuve 6 años en las inferiores del Málaga. Luego ya me fui al palo, tuve ahí un momento de mi vida que me pedía, el corazón me pedía jugar con los amigos. Es verdad que creo que el fútbol es un deporte muy mental y bueno, y la cabeza me decía que quería estar con los míos, con mi gente. Y disfruté un año jugando en el palo con mis amigos, 1 año o 2 años, creo que fue 1 año. Sí. Y luego pues me fui al Getafe, a Juvenil, División de Honor. De ahí estuve 2 o 3 años en el filial, subí al primer equipo, coincidí, debuté en primera división con Mitchell, que todos los malaguistas también lo conocen porque Es verdad. es entrenador del Málaga.
estuve con Mitchell. Y bueno, luego al siguiente año con Luis García Plaza, bueno, me comentó en pretemporada que es verdad que a él le gustaban jugadores más veteranos. Yo tenía ahí, si no recuerdo mal, 20 años, era muy joven. Sí, era más joven. Y en mi puesto, bueno, estaba Juan Rodríguez también, malagueño y malaguista, pues estuvo Juan Rodríguez, estaba Casquero, Celestini, habló ya hace bastantes años, ¿no? Y bueno, y al final de pretemporada me dijo Luis García que iba a ser complicado que tuviese minutos, y con 20 años al final creo que un chico de 20 años lo que tiene que ser, o la mentalidad es jugar al fútbol, ¿no? Tiene que jugar. Claro. Y me surgió el Hércules de Alicante, que recién había descendido de primera división a segunda división. Yo no sé si acordáis aquel Hércules de Drente, 13G. Sí. De hecho, ese equipo, Alberto, si no me equivoco, creo que también ganó en el Camp Nou, vamos, que era buen equipo. Sí, no, era un equipazo, pero de hecho hizo una temporada muy, muy buena en la primera vuelta. Lo que pasa que por temas de impago en la segunda vuelta, pues bueno, pues al final, pues hace ya años atrás que sí que desgraciadamente habían hecho impago en varios clubes, pues el Hércules fue uno de ellos, y bueno, la segunda vuelta fue una segunda vuelta bastante mala, que eso consumó el descenso, y pues al siguiente año sí que estuve yo allí en segunda división en el Hércules, y ya a raíz de ahí, pues bueno, toda mi carrera hasta que llegué al Málaga ha sido en segunda división. Estuve en el Hércules 3 años, luego me fui al Alcorcón, sí, al Llagostera, luego estuve 4 años en el Numancia, y luego me vine al Málaga, que estuve 3 años en el Málaga. Y esa es mi etapa, son 13 años en segunda división. Y bueno, que he jugado unos cuantos partidos en esta categoría, la verdad. Y el año pasado 2 añitos estos 2 últimos años en el Ibiza, como he comentado. Y ahora recién llegado al Marbella. Madre mía, vaya carrera. Es que te pones a repasarlo, y dices, ostras, todas las temporadas, todos los equipos, todos los campos que has pisado de corto. Creo que eso también tiene que ser para ti un poco impactante, ¿no? Mirar también, echar la vista atrás y decir, ostras, en todos los equipos que he jugado, en todos los campos que he pisado, Sí, yo me siento un afortunado por la carrera que he tenido. Al final, creo que siempre lo he dicho, ¿no? Que creo que todos los futbolistas nos tenemos que sentir muy afortunados y tenemos que valorar la profesión que tenemos, porque al final hacemos lo que nos gusta a todos. Y yo soy de esas personas que valoro mucho, aparte del día a día, que todavía con 36 años sigo jugando al fútbol y sigo haciendo lo que me gusta. Vivo esta profesión con mucha pasión y a mí me gusta muchísimo, y esta profesión pues te hace conocer sitios diferentes, ciudades diferentes. Viajas por toda España, conoces a muchísima gente, entrenadores, compañeros, y la verdad que es una profesión muy bonita. Yo, Alberto, te quiero preguntar, porque me has hecho especial hincapié en algunos equipos, sobre todo te quería preguntar un poco por ese cambio de aires inicial, ¿no? Cuando coges y tú hablabas de que en el palo te pedía un poco el cuerpo eso, en la cercanía, tus amigos, tu familia, pero marchas a Madrid, ¿no? Marchas a Getafe, es como un cambio brusco en tu vida, no sé cómo lo encaraste tú, ¿cómo lo recuerdas? De hecho fue una situación bastante difícil, porque era un momento en el que te he comentado que me fui al palo, un momento complicado, sí, a nivel personal en mi vida, que bueno, pues el fútbol ya no me motivaba mucho y me pedía más la cabeza que quería estar con mi gente. Luego es verdad que a raíz de ahí lo tomé como un trampolín, ¿no? Luego me volví otra vez de la motivación del fútbol, la ilusión sobre todo, y me fui a Getafe. El inicio fue duro, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado, sobre todo, a estar en Pedregalejo, con mi gente. Soy mucho de estar en la playa, y bueno, me voy a Madrid con 17 años, me voy solo, no conozco a nadie. Y fue un paso complicado. En la pretemporada es en julio, en Madrid allí un calor de loco, no había nadie. Y bueno, fue, sobre todo recuerdo los 2 primeros meses bastante duros, ¿no? La adaptación no fue fácil, pero gracias a mi familia y sobre todo a mis amigos, que me ayudaron mucho, porque cada semana se subía un amigo mío para que yo no estuviera solo. Me ayudaron muchísimo a la adaptación, y ya después de esos 2 meses pues estuve allí, y la verdad que creo que fue el mejor paso que tomé en mi vida, ¿no? El irme allá a jugar al fútbol, porque bueno, pensándolo muchas veces, si me hubiera quedado aquí en Málaga, pues igual mi vida no hubiera sido la misma, ¿sabes? Pues a lo mejor ha sido más complicado dar ese paso, pero es verdad que, claro, cuando hablamos de Getafe, miras atrás y dices, es el sitio donde debuté en primera división, ya se te vienen buenos recuerdos a la cabeza. Es que, Alberto, para los chiquitines que juegan en el parque, ¿no? Que los ves ahí con una pelota en los pies, muchos de ellos sueñan con eso, con debutar en primera división, y tú lo hiciste. No sé qué es lo primero que se te pasó por la cabeza.
Lo que se me pasó sobre todo es el esfuerzo, y eso. Yo cuando debuté en primera llevaba ya 3 años en Madrid. Había estado ya en el juvenil, en el División de Honor del Getafe, y luego 2 años había estado ya en el filial. Y esos 3 años que había estado lejos de mi familia, lejos de mi gente, la pretemporada que se empieza en julio, pues esos meses de julio y agosto que claro, que bueno, la gente está de vacaciones y tú estás en Madrid allí entrenando, solo. Bueno, es un poco ese sacrificio que no se ve, ¿no? Porque es verdad que la gente muchas veces, nosotros somos muy afortunados por la profesión que tenemos, pero es verdad que la gente no ve, no quiero llamarlo ese lado oscuro, sino ese otro lado del fútbol, como estar sin tu familia, perderte un montón de fechas, que eso no vuelve ya, un montón de estar junto a tu familia, junto a tu gente. Un esfuerzo y un sacrificio que tenemos los futbolistas, que eso pues igual la gente no lo ve, ¿no? Y desde dentro pues hay muchas veces que se sufre. Pues esos momentos sí que me recordaron, pues bueno, que al final todo el trabajo pues dio sus frutos, ¿no? Y todos esos pasos por esos equipos, ¿no? Hablabas del Hércules, jugar en un Hércules que además tenía estrellas, ¿no? Que habían estado jugando los años anteriores en Primera División en la élite, pero hay un equipo, ¿no?, que destaca sobre el resto, que igual es el Club Deportivo Numancia, un equipo que se presenta en tu vida y que creo que te da la oportunidad de sonreír incluso en facetas, ¿no?, que igual tú, Alberto, no te esperabas, ¿no?, como es la goleadora. Sí, que para mí fue a nivel profesional. Fíjate que bueno, en el Getafe debuté en Primera División, jugué Europa League también. Sí. Pero creo que es el club que di un salto a nivel deportivo mío, que más crecí, ¿no? Estuve a punto con Yago Barrasate de subir a Primera División. Me acuerdo que en los playoffs eliminamos a Zaragoza y jugamos la final con el Valladolid de Mata. Me acuerdo que Mata hizo no sé si metió ese año 30 goles en segunda, fue una barbaridad. Y estuvimos a las puertas de hacer algo histórico con el Numancia, como era un ascenso a primera. Y fueron unos años muy, muy buenos, ¿no? Estuve 4 años allí en Soria y me adapté muy bien. Y es que en Soria viviste muchas cosas, también viviste un retorno a casa, ¿no?, que yo destaco, sobre todo porque fue en esa 19-20, que tú sabes que fue una temporada complicada para el Málaga y volviste a casa, ¿no? Ese se podría considerar como el primer retorno a la Rosaleda, porque lo que es la vida, ¿no? Volvías en ese partido, pero al año siguiente volvías al Málaga Club de Fútbol. Cuéntame si quieres un poco esas dos cosas, sobre todo ese primer partido, porque además marcaste. Sí, marqué, me acuerdo, bueno, al final ese partido empezamos 0-1 ganando. Efectivamente. Marqué gol y luego al final acabó el partido 2-1 que metió Adrián González, metió en el 90 o en el tiempo de descuento. Sí, creo que marcó Sadiku de penalti, después marcó Adrián, fue un partido de estos locos, ¿eh? Efectivamente, y ganó el Málaga. Hombre, ese momento para mí yo lo recuerdo mucho. Aparte vino toda mi familia a ver el partido y creo que fue la primera vez, si no recuerdo mal, que yo jugaba en la Rosaleda. Porque sí, había estado 6 años en las inferiores, pero en el primer equipo allí en la Rosaleda nunca había tenido la oportunidad de jugar. ¿Y cuál fue esa sensación de jugar en casa? Porque realmente tú jugabas en casa, es verdad que el equipo fuera, pero para ti era tu gente y era tu afición. Sí, a ver, es verdad, sobre todo cuando metí gol. Yo soy un jugador, o me identifico como un jugador muy profesional. O sea, yo al final me debo a un equipo, el equipo que me paga. Cuando estoy jugando al fútbol miro por los intereses del equipo en lo que estoy, sí, no es así. Pero es verdad que cuando meto gol digo, madre mía, habrá partido para meter gol que meto aquí al Málaga en la Rosaleda encima. Pero bueno, me acuerdo que lógicamente no lo celebré, el gol. Y bueno, es algo anecdótico y ya está. Y luego cuando se me da la oportunidad, que me llama Manolo Gaspar para firmar con el Málaga, creo que ha sido el contrato más sencillo de firmar, porque al final, cuando las dos partes tienen interés, es fácil. Yo, en ese sentido, mi agente sabe que yo no quería otra cosa que no fuese estar en el Málaga, no iba a poner ningún tipo de problema en ningún sentido, y fue algo muy sencillo de hacer, y bueno, firmé. Es verdad que fue un año muy, muy, muy complicado, porque recuerdo que teníamos el límite salarial más bajo, recuerdo que teníamos el límite de fichas profesionales, que eran 18 fichas profesionales. Y Alberto, ¿vosotros eso cómo lo sentíais sobre el terreno de juego? ¿Le echabais esa cuenta, esa importancia a jugar con ese límite de fichas con respecto a los rivales? Yo creo que ahí un factor vital importantísimo fue Sergio Pellicer. El míster nos inculcó una mentalidad muy, muy ganadora.
de no buscar excusas, de mirar siempre hacia adelante, a pesar de las adversidades, como puede ser el tema de fichas. Me acuerdo, y lo hablo con Luis también, que algo anecdótico, que casi, no te voy a decir todos los partidos, pero muchísimos partidos, pues claro, 18 fichas profesionales, pero durante la temporada, sin ir más lejos, mira ahora mismo cómo está el Málaga con el tema de las lesiones. Durante la temporada hay 4, 5 lesionados, eso es así, pues bueno, igual nosotros, me acuerdo en el campo del Español, otro partido que íbamos 13 profesionales allí, y tenían que jugar muchos chicos del filial, de hecho, esos chicos pues se llamaban La Rubia, se llamaban Dani Lorenzo o Roberto, y estaban estos chicos que ahora le van fenomenal. Y Murillo también. Claro, la cosa es que hablábamos nosotros y hablaba Pellicer con los porteros, que era Juan Soriano y Dani Barrio. Correcto, sí. Que se turnaban, de hecho, que era curioso, sí. Claro, y decían que incluso algunos estuviese atento porque igual tenían que salir como jugador, porque al no ver más fichas profesionales hay un límite que no sé si son menos de 7 fichas profesionales, no pueden haber en el campo. Creo que algo así. Claro, sí. Si se producía una expulsión y chicos del filial o lo de eso, pues algún portero tenía que salir como jugador, ¿sabes? Para esas fichas profesionales. Y fue un año muy duro, pero es verdad que sobre todo el equipo lo tomamos como, hicimos una piña brutal, pero brutal, que eso Pellicer fue una pasada, como organizó el vestuario, cómo lo llevó, fue increíble. Y bueno, me acuerdo que incluso en Las Palmas, que faltaban 5 o 6 jornadas antes de terminar la liga, sí, el equipo si ganaba nos poníamos a 4 puntos del playoff. O sea, fue un año, pues creo que fue un año muy complicado, pero bastante bueno, ¿sabes? Sí, es verdad que lo deportivo, el equipo, yo no sé cómo dio esa imagen, ¿no? Porque toda esa situación extradeportiva, lógicamente era muy llamativa, ¿no? Con el caso de las fichas y demás, pero el equipo en rendimiento deportivo lo hizo de forma fabulosa. Tú hablabas del partido de Las Palmas, ¿no? Que el Málaga, incluso ese partido se puso ganando 0-1 con gol de Sepovic, y la pena fue que le empataron en un córner, pero si ganaba ese partido, tú lo has dicho, se ponía en posiciones muy cercanas, o no sé si en playoff. Sí, si ganamos ese partido, luego es verdad que no empataron, si ganamos ese partido no sé si nos poníamos a 3, 4 puntos del playoff. Y bueno, claro, al final para nosotros éramos un grupo de jugadores que es verdad que teníamos muchísima ambición. Pocas veces se habló del límite, o sea, que éramos el equipo con el presupuesto más bajo, con el límite salarial más bajo, con el tema de las fichas, no buscábamos excusas. Pellicer, lo vuelvo a repetir, lo gestionó de una manera que era una pasada. Me acuerdo de esos entrenamientos que eran con muchísima intensidad, que igual otro entrenador los entrenamientos echa un poco el freno de mano para que no se lesione ningún jugador, ¿no? Con el tema de las fichas. No, aquello, cada día, cada entrenamiento era con muchísima intensidad, muy fuerte. Al final nosotros, nuestra fuerza era ser un grupo y ser un equipo muy intenso. Y así fue, y el equipo lo hizo fantástico. Esa temporada se pudo salvar con holgura, incluso luchando por un poquito más, que eso tiene mucho mérito tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, que lo hicieron fantástico. Y es verdad que las 2 temporadas siguientes, Alberto, estuvieron llenas de altibajos, ¿no? Hablamos también a nivel deportivo. La primera lograsteis la permanencia, es verdad que con muy poquita antelación para el final, fue una temporada complicada, y ya la otra es cuando hablábamos un poco también antes, Alberto, del descenso, ¿no? De lo duro que fue ese momento para el Málaga. ¿Cómo vives, Alberto, esas temporadas, tanto en el plano deportivo, pero también en el psicológico, ¿no? Supongo que para el futbolista, y más tú siendo de Málaga, eso es muy complicado. Sí, es muy difícil. El segundo año mío, que fue el de José Alberto, el primero de José Alberto, es verdad que empezamos muy bien. De hecho, yo me acuerdo que el inicio en las séptima jornada, el equipo está en playoff. De hecho, en casa tenemos unos números muy, muy buenos. Muy bueno, en casa nos hacemos un equipo muy fuerte. La afición empieza a venir con esas restricciones, pero la afición empieza a venir al estadio también. Nos sentíamos que la Rosaleda iba a ser un fortín, que no podía sacar nadie un punto de allí. Y bueno, lo tomamos con muchísima ilusión porque el equipo empezó con muchísima más hambre y muy bien. Es verdad que luego ya a mitad de primera vuelta o a final de la primera vuelta el equipo se desinfló un poco.
Y luego la segunda vuelta al inicio nos costó mucho. Me acuerdo que fue un palo muy duro el 0-5. Me acuerdo muchísimo que nos metió el Ibiza aquí, que de hecho fue la destitución de José Alberto. Ese partido fue muy duro para nosotros y a raíz de ahí creo que nos costó tirar para adelante. Nos costó tirar para adelante. Los partidos se nos hacían bastante complicados. Y bueno, si no recuerdo mal, nos salvamos en la penúltima jornada. Correcto, se salvó el Málaga al final porque hubo un conjunto de resultados, si no me equivoco, creo que hubo una victoria del Huesca, que fue la puntilla, la guinda, y ya el Málaga se salvó. Sí, fue, bueno, de hecho, aparte, yo hago una entrevista luego, no fue por mérito, fueron por méritos propios, fueron por demérito de los rivales. Yo me acuerdo de la Morevieta y la Real Sociedad B. Sí, correcto. Si no recuerdo mal, que perdieron sus partidos, por si lo hubieran ganado, pues no lo hubiéramos jugado en la última jornada contra el Lugo, allí fuera. Y bueno, fue un año muy complicado. Y luego ya, pues el año siguiente, ¿no? El año del descenso, se hace un equipo como plantilla, como nombres, muy bueno. Porque para mí son dos cosas diferentes, la plantilla de jugadores y el equipo. El equipo es diferente. Yo sin ir más lejos pongo como ejemplo el Mirandés el año pasado. Mirandés el año pasado como jugadores, con todo mi respeto, yo no llamaba tanto la atención, ¿no? No conocía muchos jugadores, pero luego como equipo eran un equipazo, eran tremendo el año que hicieron que casi ascienden a primera división. Y bueno, nada, es que esa pregunta me la han dicho muchas veces, ¿qué pasó el año del descenso? Y te prometo que no sabría qué contestarte porque se entrenaba fenomenal, el ambiente era muy bueno, nos llevamos súper bien. Pero luego llegaba el fin de semana y bueno, mira que éramos un equipo con jugadores con muchísima experiencia, que habían jugado muchísimos partidos en primera división, pero luego llegaba el partido y no nos salían las cosas. No sabría decirte el por qué, pero bueno, fue un año que empezamos mal. Me acuerdo, el inicio fue en Burgos, perdimos, luego el primer partido en casa con muchísima ilusión aquí con nuestra gente, perdimos 0-4 contra Las Palmas y eso fue un palo muy, 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 muy grande ese partido también me acuerdo y ya a raíz de ahí nos costó muchísimo, creo que el año ese pues estuvimos de 42 jornadas, no sé si eran 36 o 37, estuvimos en descenso, estuvimos prácticamente todo el año. Y yo como malaguista, con Luis también, como no lo hemos hablado, aparte éramos capitanes también, somos de aquí, pues fue un año muy duro. Yo, por ejemplo, no salía de casa, porque imagínate, cada vez que salía de casa, pues la gente, lógicamente, te metía, te exigía, como no puede ser de otra manera, con una ciudad, con una afición como el Málaga y con una historia como el Málaga. Y no nos salían las cosas, pero es lo que te digo, nos llevamos fenomenal, el día a día era buenísimo, el trabajo que hacíamos era buenísimo, la intensidad, los entrenamientos eran muy buenos, pero luego llegaba el fin de semana y nada, y no nos salían las cosas y estuvimos todo el año prácticamente en puestos de descenso. Esa temporada, además, tú me lo comentas, ¿no? Que llegaba el fin de semana y es como que el equipo quería, pero como que no podía, ¿no? Daba la impresión de que no podía conseguir los goles, ¿no? No podía conseguir igual, a lo mejor, defender alguna internada o se le iban los puntos en los últimos compases, ¿no? Daba esa sensación de que no salían las cosas, pero sí es cierto que tú recordarás ese tramo, ¿no? Lógicamente, que fue el que le dio un poco de vida al Málaga, que fue el de las 3 victorias seguidas, ¿no? Ese espectacular desplazamiento de los malaguistas a Villarreal, además en plena Semana Santa, que eso fue una locura. Después el partido con el Cartagena, que fue una locura el ambiente que tenía la Rosaleda, parecía un partido Champions. Y el otro encuentro, ¿no? En Lugo, victoria 0-2 y gente desplazándose en autobuses y autobuses hasta Galicia desde Málaga. No sé también, Alberto, si en ese momento pensabais que podía cambiar un poco la situación, porque el equipo parecía tocar con la tecla. Sí, es verdad que eso fue la llegada de Pellicer. Sí. El equipo cambió. Pellicer también dio. Con Pellicer, el esfuerzo, la intensidad, el orden, el competir, eso no se negocia. No estoy diciendo que con Pablo, ni muchísimo menos con Pablo Guedes, ni con Pepe Mel tampoco no se hiciera, sino que Pellicer, pues no sé si igual dio con la tecla. Me acuerdo que en el medio jugaban Ramón, Feba y Fran Villalba. Fíjate que tres. Madre mía. Pedazo de futbolista te estoy hablando. De hecho, fíjate ahora, sin ir más lejos, Feba en primera división con el Elche.
Ramón, desgraciadamente, con el tema de las lesiones, o sea, son 3 peloteros, pero pues lo que te digo, no sé por qué ese año pues no nos salieron las cosas, pero después de esos 3 partidos nosotros teníamos la ilusión y la confianza en salir de esa zona de abajo. De hecho, si no me acuerdo, el 4.º partido fue contra el Huesca. Correcto, sí. Si no recuerdo mal, que íbamos 0-0 y a mí en el 80 y pico me hicieron un penalti y lo tiró Rubén Castro, que fíjate, Rubén, que esa era la 4ª victoria consecutiva. Recuerdo que ese año, que ese partido igual no hicieron un recibimiento a la afición, estábamos nosotros... Era muy parecido el ambiente al día del Cartagena, era muy parecido. Sí, efectivamente. De hecho, yo tengo vídeos que hicimos desde dentro del autobús y nada, y sabíamos si ganamos ese partido, pues al final 12 de 12, sí, eso te da un salto y ya una confianza de cara a los últimos partidos muy buena. Y bueno, y me acuerdo mucho de ese penalti que Andrés Fernández le hizo un paradón a Rubén, me acuerdo, a la izquierda arriba, que me acuerdo perfectamente. Le pegó bien, fue más mérito del portero, tío. Totalmente. Desde mi punto de vista fue un paradón de Andrés Fernández, pero brutal. Y es verdad que también el momento, ¿no? Había mucha gente, ¿no? Que decía a lo mejor, no, lo podía haber tirado mejor. Que va, el portero se tiró fantástico en el sitio y Rubén le pegó bien, vamos. Yo desde mi punto de vista le pegó arriba a la izquierda, o sea, a mí me parece una parada que fue una barbaridad, ¿sabes? Y bueno, ese momento sí que fue un palo duro porque veíamos que encima lo tiraba Rubén, claro. Un especialista, vamos. De la historia o sea, y nada, y luego al final pues tuvimos que seguir remando y no pudo ser. Una pena, pero bueno, sobre todo ese día en Vitoria, ¿no? Un día que es trágico, ¿no? Para la historia del Málaga, porque era el descenso después de muchísimos años en el fútbol profesional, que caes al no profesional y ya es otra vez como vuelta a empezar. No sé, Alberto, cuando finaliza ese partido, cuando veis también los otros desplazados a Vitoria, ¿no? Que eso fue otra de las cosas que debemos destacar. No sé si te llamó un poco la atención esa imagen y cuánto te dolió, ¿no? ¿Cuánto te dolió ese partido? Porque yo te vi muy afectado. No, ese partido a mí me mata. A mí me mata, a los que no importa en Málaga. Entiendo que la gente pues, no se puede imaginar, o al jugar al fútbol mucha gente se piensa, bueno, no pasa nada, el año que viene se va a otro equipo, sigue cobrando, sigue jugando al fútbol, su vida no cambia. Yo soy una persona, yo soy abonado, mi familia ha sido abonado, yo llevo de chiquitillo viendo al Málaga, he estado viendo al Málaga en segunda división en la Rosaleda, he estado en los ascensos, viendo al Málaga en la Rosaleda, o sea, yo soy aficionado del Málaga y siempre lo he sido, y para mí este descenso, siendo capitán y demás allí en Vitoria contra el Alavés, para mí fue un momento muy duro. De hecho, yo me acuerdo de que hubo, cuando se terminó la temporada, hubo un momento que hablé con mi agente que yo quería dejar el fútbol. Quería retirarme, quería dejar el fútbol. Fue un momento a nivel mental muy complicado. No quería salir a la calle, no quería hacer planes. Al final son momentos que también los paga con la familia, con mi mujer en aquel entonces que vivía juntos, pues igual mal. Fue un momento muy duro, que bueno, que ya hasta luego el tiempo lo cura todo. Y mira, pues como bien has dicho, pues dentro de lo malo solamente el Málaga ha estado un año en esta categoría, luego logró el ascenso, pero fue un año súper complicado. Lo que sufrimos no se lo desea a nadie, porque sufrimos muchísimo. Se sufrió mucho, y además, sobre todo cuando desciendes de esa forma con el equipo de tu vida, ¿no? Con el equipo de tu tierra, con el equipo de tu casa, es que es así. Y bueno, después es verdad que te llega la oportunidad del Ibiza, donde creo que también es bonito porque vuelves a la Rosaleda, ¿no? Vuelves también al mismo grupo, y además es curioso, ¿no? Porque es pelea de posiciones entre ambos de esa temporada, entre el Málaga y Ibiza, lo recordarás, ¿no? Entre tercero y cuarto respectivamente, y fue una pelea bastante bonita, se podría decir, porque estuvo sobre todo igualada. Es verdad que vosotros empezasteis muy bien la temporada, pero después el equipo se desinfló un poco. No sé, Alberto, ¿cómo viviste también ese altibajo que fue esa campaña? Porque el equipo empezó muy bien. Sí, bueno, de hecho me acuerdo que en la primera vuelta el Castellón era una barbaridad. El Castellón creo que tenía 44 puntos, nosotros 42 o 43, y al tercero, que no sé si era el Málaga o el Córdoba, creo que era el Málaga en la primera vuelta, le sacamos 11 puntos o por ahí. O sea, fue una primera vuelta muy buena por parte nuestra del Ibiza,
Y luego la segunda vuelta es que al final el fútbol, es que esto es lo bonito del fútbol. Son etapas, son momentos, son rachas, son dinámicas. Y estuvimos 8 jornadas sin ganar, que en esas 8 jornadas, pues, equipos como el Málaga o sin ir más lejos el Córdoba, me acuerdo que el Córdoba hizo una segunda vuelta muy buena, pues nos lograron alcanzar e incluso superar. Y en el último partido, nosotros estábamos terceros, si no recuerdo mal, y el último partido jugamos contra creo que fue contra el Recre. Contra el Recre, que perdimos 1-0. Y el Málaga ganó y nos adelantó. Y así fue. Y bueno, y luego ya pues está el tema de los playoffs, que ya sabes, los playoffs al final es un partido más a cara o cruz, porque al final el equipo que tenga mejor día, el que aproveche mejor sus oportunidades, bueno, eso ya es más de que tengas un buen día. Pero sí es verdad también, Alberto, que bueno, que jugasteis contra el filial del Barça, ¿no? En ese equipo había un montón de estrellas, que de hecho ahora están a pleno rendimiento en el primer equipo. Eso también se nota, ¿no? Jugar contra los Marc Casado y demás, ¿no? Y compañía, porque esos jugadores estaban en ese equipo. Sí, ellos tuvieron un equipazo. De hecho estaba también, bueno, de delantero. Yo cubría al chico este que está ahora lo firmó el Chelsea. Sí, Marguiu. Efectivamente, sí, lo firmó el Chelsea. Luego estaba Bernal también, que Bernal, correcto. Se lesionó de la rodilla. Casado, otro central que se fue al Rayo en primera. O sea, ellos tenían Pelayo, correcto, era Pelayo. Efectivamente, pues ellos tenían un equipo muy bueno. Muy bueno. Nosotros, bueno, quedamos 1-2 en Ibiza, perdimos. Nos pusimos 1-2 allí en Barcelona y empatamos la eliminatoria en el descanso. Y luego en la segunda parte, el Barça nos pasó por encima y creo que perdimos 5-2, si no recuerdo mal ese partido. Y el Barça pues pasó justo de la ronda. Así fue, y en ese playoff que al final acabaron ascendiendo, cosas de la vida, casualidades, ascendieron el Córdoba y el Málaga, 2 equipos hermanos. Es verdad, Alberto, que vosotros no ascendisteis, pero no sé si tú en el plano personal, cuando sube el Málaga, porque además era el otro gráfico, ¿no? Realmente, si ascendía el Málaga, también teníais la posibilidad de subir vosotros. No sé si tú sintiste como que te quitabas un peso de encima, ¿no? En el sentido de, ya el Málaga cuando vuelve, ya es otra historia, ¿no? Sí, totalmente. Vaya, yo quería por todos los medios que el Málaga ascendiera. Yo quería que el Málaga ascendiera todos los partidos. Yo cuando juego contra el Málaga, tanto de cuando jugamos en Ibiza y en la Rosaleda, yo lógicamente, como te he comentado antes, por mi trabajo, por profesionalidad y por dignificar la profesión, yo voy a full, yo voy siempre a full. Pero es verdad que yo siempre, todos los partidos que podía los veía, siempre quería que ganase el Málaga. Y ese daño que hicimos nosotros con el descenso y estar en primera red, pues quería que durase lo menos posible. Yo estaba deseando que el Málaga ascendiese. Y bueno, y cuando ascendió, pues súper contento, celebrándolo como uno más, llamando a compañeros que había estado yo con ellos en el Málaga, le felicité a Pellicer también. Y súper contento de que la afición también, que no se merecen eso, que siempre dan ejemplo, y es una pasada la afición del Málaga, pues haya estado solo un año en primera red. Y ahora, efectivamente, después de esa etapa en el Ibiza, has cambiado y has vuelto a casa, has vuelto a Marbella en este caso, a la provincia de Málaga, y no sé ahora qué es lo que afrontas, ¿no, Alberto? Ya tú me has comentado, ¿no?, que muchos años fuera de la provincia, que vuelves otra vez a casa, es como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Otra vez a Málaga, otra vez a la provincia, y es casi ¿cómo encaras esta temporada? Sí, pues lo tomo con muchísima ilusión. Aparte me siento muy bien físicamente, a pesar ya, de tener 36 años. Cada vez, pues, cuando se cumple un año, cada año, pues, uno se tiene que cuidar más para estar a este nivel, sobre todo con los chicos que vienen de abajo. Pero muy bien, con muchísima hambre, con muchísima ilusión, con muchísima ambición, sobre todo en un club que tiene muchísimas ganas de crecer, muchísimas ganas de hecho, ahora creo que van a empezar a construir el estadio nuevo. Sí, en verdad. Con muchas ganas de crecer y, bueno, de la mano de ellos. No sé yo dónde llegaremos, porque al final, fíjate, sin ir más lejos lo que me pasó a mí el último año del Málaga, ¿no?, que en pretemporada dijimos que el objetivo era el ascenso con la plantilla que se hizo y cómo acabamos.
pero sin duda, pues somos un equipo muy ambicioso y con muchísimas ganas de crecer. Y con 3 malagueños, que 3 malagueños tenemos en la categoría, que son precisamente el Juventud Torremolinos, vosotros y el Antequera. Eso es más bonito si cabe, ¿no? Cuando es como cuando tienes una familia, ¿no? Y le va bien también a tus primos, ¿no? En este caso. Ostras, eso es una gran noticia. Sí, cuanto más equipos malagueños haya en las categorías de arriba, en este caso en Primera Red, pues mira, bienvenido sea. Una pena lo del Estepona también, que hubiera sido es verdad. Muy bueno también que hubiese ascendido, pero bueno, se habla muy bien del fútbol malagueño, de cómo se está haciendo en Málaga en las cosas, cómo la gente está apostando por el fútbol aquí en Málaga. Y bueno, ya el Antequera el año pasado estuvo a las puertas de ascender a Segunda División. Es verdad. Ojalá que este año pues sea también otro equipo malagueño. Sí puede ser nosotros, aunque vamos con cautela poco a poco, pero que estemos ahí arriba y luchemos por algo bonito. Paso a paso, que ese es el mejor camino de cara a una temporada que lógicamente tú ya tienes experiencia en esto de la Primera Ref, es una liga muy larga y en la que hay que ser constante para lograr un objetivo que te impongas, y te puedes imponer incluso más de un objetivo. Fíjate lo que tú has comentado, el Antequera el año pasado, que primeramente era permanencia y que acabó disputando un playoff de ascenso, que oye, que eso siempre está muy bien, a pesar de que no subiesen, lo hicieron fantástico. Y es casi, si quieres, mándale un mensaje a la afición del Marbella, que ahora es la afición que vas a defender esta temporada y que ya estás defendiendo, disputando ya 3 partidos con el equipo, pues mándales un mensaje de tú a tú. Bueno, pues que estén con nosotros desde el inicio, como lo están haciendo, que somos un equipo lleno de ilusión, lleno de ambición, que estamos trabajando el día a día con muchísimas ganas de seguir creciendo, que somos un grupo súper unido, que creo que tiene que haber esa conexión entre afición y equipo, y ojalá, estoy convencido de que va a ser un año ilusionante y que le vamos a dar muchísima alegría. Alberto, simplemente darte las gracias por estar aquí este ratito, darle las gracias al Marbella por la oportunidad y desearte la mayor de las suertes a ti y al equipo para que logréis los objetivos y que te vaya lo mejor posible, que aquí, Alberto, te tenemos cariño porque eres uno de los nuestros. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo y he estado encantado de esta entrevista. Muchísimas gracias y como siempre, ojalá que el Málaga haga un año súper bueno y que la afición disfrute mucho del Málaga, que es lo más importante.